Bien, extienda su mano así conmigo y dígale: Padre, trae tu palabra sobre nuestras vidas. Que tu siervo sea usado por ti para que tú hables a través de él, Señor, y nos muestres lo que tú tienes para nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Si recuerda a alguien la semana pasada, algo de la administración de la semana pasada, una sola palabra que usted recuerde, que me quiera compartir, a ver si es cierto que estuvo aquí la semana pasada. Otra vez, más fuerte. Jesús es vida y nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué tenemos? Había algo que yo les mencioné, que una vez que nosotros nacemos, siempre vamos caminando en retroceso, porque sabemos que vamos a morir. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y el hombre que no tiene a Cristo Jesús, dice la palabra, y lo que pudimos leer es: polvo eres y al polvo volverás. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Jesús viene? Jesús es vida, Jesús es la vida. Antes éramos seres vivientes, pero cuando Jesús viene a mi vida, hay un cambio, hay una transformación en mi vida. Hay algo que me mueve a ya saber que no volveré simplemente al polvo, sino que habrá para mí una vida eterna. ¿Una vida qué? Ese es un mensaje poderoso que Dios me entrega en su palabra. Y si usted a lo mejor no recuerda, pero algo que yo mencionaba con respecto a cuerpo y sangre o cuerpo y huesos, hoy lo vamos a aclarar. Es muy importante que vea que no es fácil para una persona que ha vivido toda su vida y tiene en mente, en una sociedad, en una costumbre, seguir viviendo como antes. ¿Quién me puede enseñar ahora a vivir y caminar de una manera diferente cuando tengo vida eterna? Lo cierto es que no es tan fácil. No estamos acostumbrados. Hay algo en mi vida que tiene que suceder desde lo profundo de mi corazón a ir caminando en esa fe de saber que yo ya no soy igual que antes. No estoy diciendo yo ya no soy igual que los que están afuera, porque ahorita vamos a hablar también de eso. Muchas veces nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a ser esposos, nadie nos enseña a ser papás y nadie nos enseña a ser abuelos. Pero este es un manual para ser hijo, para ser esposo, para ser papá y para ser abuelo. Este es el manual. El punto es que no queremos, muchas veces somos como muchos, ¿verdad? Compramos un celular y viene un manual y lo primero que hacemos es tiramos el manual. ¿Sabe para qué sirve esa cosa? Yo no sé por qué gastan tanto dinero en papel. Y ahí está uno batallando con el celular hasta que haya allí la solución. Si lo leyéramos sería muchísimo más fácil. Y muchas veces es a lo que el hombre está acostumbrado, a que le digan en vez de leer. Por eso encontrar en la palabra cómo caminar de aquí en adelante, ya no en retroceso, sino desde que Jesús actúa en mi vida. Yo puse un ejemplo muy claro. ¿Qué tal te fue con el carro, brother? Bien. Hay un carro que Dios me entregó, pero hay que echarle gasolina, hay que cuidarlo, hay que darle mantenimiento para que dure mucho mientras estoy aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. El punto es que ¿cuántos no hemos vivido en nuestra vida como hijos de Dios, ya como hijos de Dios, que de repente hay
cosas que digo, ¿será que Dios me ama? ¿Seré verdaderamente salvo? ¿Tendré vida eterna? Más para que quede cerciorado, usted puede decir, Jesucristo es mi Señor. A ver, dígalo conmigo, Jesucristo es mi Señor y Jesucristo es mi Salvador. Ok, lo importante es que usted pueda decir, Jesucristo es mi Señor. Repita conmigo, Jesucristo es mi Señor. Ahora leamos una escritura, nada más para que usted vea qué es lo que dice la escritura. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios 12:3 es una escritura que no viene en la administración de hoy, pero quiero, por lo que vamos a ver, quiero mencionarlo. Dice la escritura, por tanto, os hago saber, léalo conmigo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O en otra traducción dice, maldice a Jesús. Dice, segunda parte, léalo conmigo, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Usted pudo decir, Jesús es mi Señor? ¿Estamos aquí? ¿Sí pudo decirlo? Ok, entonces el Espíritu del Señor está en usted. Amén. Ok, no es algo visible, es algo que Dios ya me entregó y que mora en mí. Ahora, el que nosotros pensemos de alguna manera que a lo mejor no soy buen hijo, no soy buen padre, no soy buen esposo, o nadie me enseñó, hay cosas que dice el Señor Jesús, ya lo sé. No tienes que decírmelo a mí tienes que pedirme el que yo te ayude a ser hijo, que te ayude a ser esposo, que te ayude a ser papá y que te ayude a ser mamá o abuelo o abuela. Y aquí es donde quiero que veamos una escritura. Dice la palabra, Salmo 17, verso 15. Salmo capítulo 17, verso 15. ¿Qué dice la escritura? Salmo 17, 15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Lo vuelvo a leer. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Estaré qué? ¿Cuándo qué? A tu semejanza. ¿Qué decía el salmista aquí? Hay algo que anhela mi corazón, hay algo que desea mi corazón. Lo único que quiero es ser semejante a ti, así decía el salmista. Y quiero explicárselo de esta manera. En una ocasión, en Saltillo, Coahuila, yo empezaba a compartir la palabra y la verdad es que era pocas veces que a lo mejor yo recogiera ofrendas o cerrara el culto, casi nunca lo hacía. Para mí el primer día que compartí, que el pastor Isidro me puso a compartir enfrente de toda la iglesia, alrededor de unas 1,500 personas, ese día pues yo creo que yo iba a compartir, había 3 servicios, uno a las 9, el otro a las 12 y otro a las 6 de la tarde, y a mí me tocó compartir solamente en los 2 primeros, en el de las 9 y en el de las 12. No fue fácil el haber compartido mi primer servicio, pero Dios me usó, y la verdad es que yo siento que Dios bendijo a la iglesia. Yo lo único que hice es, terminando, me fui a mi oficina, estaba cerca y me puse a llorar y decirle, Señor, no soy nadie. Sabía que iba a seguir el segundo servicio. Yo le dije, Señor, si tú no subes, yo no subo tampoco. Y la verdad es que en el segundo servicio había más gente todavía y realmente Dios también me usó.
A partir de allí Isidro empezó a tener confianza, Dios le mostraba y me empezaba a involucrar en domingos a compartir ya sea en uno o en dos servicios. Y uno empieza a agarrar en cierta forma confianza. Empecé a decir, ya me salió mejor, ya no me equivoqué tanto. Y llegó un día en el que Isidro, el pastor Isidro, que ya partió con el Señor, hermano de mi esposa, me dice, oye Paco, ¿puedes predicar el domingo en los 3 servicios? Nunca antes nadie había predicado de los pastores que le ayudaban a Isidro, había predicado en los 3 servicios. Y entonces yo me quedé como diciendo, ok, pues dije, si puedo con 2, puedo con 3. La cosa es que en el tercero no me fue tan bien como en los primeros 2. La cosa es que en el tercero yo batallé mucho para compartir. Yo creo que a veces es el exceso de confianza y a mí se me olvidó decirle al Señor, si no subes tú, yo no subo. Yo creí que yo podía y no pude. Ahí no quedó todo. Yo me sentía en el tercer servicio frustrado, no funcionaron las cosas, no estaba saliendo lo que yo había esperado y bueno, pues dije, perdóname, Señor. Y allí empezó algo que a muchos nos pasa en alguna ocasión. Llegó el lunes, Isidro andaba fuera de la ciudad, llega el lunes y el domingo en el discipulado con él, que yo tenía con él, yo nunca pensé que Isidro algún día me fuera a decir, oye Paco, te fue muy bien, y me diera una palmadita en el hombro diciéndome, te fue muy bien. Así era mi pastor. Pero yo esperaba que ahora que ya estaba yo más tiempo entregando la palabra, él me hubiera dicho, o de perdido me hubiera volteado a ver, me hubiera dirigido su mirada. No me dirigió su mirada. Y yo dije, ya le dijeron que salió algo mal ayer. Y dije, quiero hablar con él. Y total, el lunes no pude, el martes lo veo en la oficina, iba a salir de viaje otra vez, y le digo, oye Isidro, ¿podemos hablar? Le dice, voy a salir, pero regresando platicamos. Y yo dije, no, ya no, algo anda mal, hice algo mal, por eso no quiere hablar conmigo. Pasó el martes, miércoles, llega el jueves y cuando llega lo primero que quiero es platicar con él y él estaba ocupado en la oficina y yo ya diciendo, no, se me hace que soy un fracaso, creo que no dice las cosas bien, algo hice mal, alguien le ha de haber dicho algo al pastor. Usted sabe que a veces hay de ese tipo de gente, se daban con el pastor y se equivocó Paco, dijo algo, yo me sentía tan mal y total. No pudo tampoco el jueves platicar conmigo. Me dijo, mañana platicamos. Y se fue. Yo ya el viernes ya tenía en mi escritorio una caja con todas mis cosas puestas así. Porque dije, ya me voy. No estoy bueno para estar aquí. Soy lo peor. Y el viernes, ¿qué crees? No fue a la iglesia. Yo dije, ¿qué hago? Y el sábado dice, me habla y me dice, mañana sábado platicamos, Paco. Y trabajábamos un tiempo el sábado en la mañana. Yo tenía mi caja ahí, yo iba a decirle a Isidro, soy un fracaso, no sé, no puedo compartir. Yo ya me veía otra vez buscando trabajo allá en lo secular. Y llega como a las 9 y como a las 12:30 estaba hablando con otro pastor y me dijo así, volteó a mi oficina, ahorita que salga con él, ¿te vienes? Yo dije, sí, ya iba a salir hasta con todo y caja, ¿verdad? Y llego, ya pues nomás estaba esperando a que saliera, se veía su oficina de la mía, y cuando sale, abre la puerta y yo ya estoy allí, no con la caja, ¿verdad? Pero me meto. Y entonces, antes de cerrar la puerta, de hablar conmigo, al pastor que estaba antes, le dice, oye,
y le dice por su nombre: oye, entonces, ¿tú predicas mañana en el primero o en el segundo? Y yo dije: bueno, entonces a mí ya no me invitó, ¿verdad? Entonces algo hice mal. Y entonces el otro dijo: yo en el primero. Bueno, entonces tú primero y Paco en el segundo. Y yo: ¿predicas en el segundo, Paco? Y yo: bueno, así quedamos. Ya se fue. Y luego ya contesta Neymar: ¿qué me querías decir, Paco? Nada. Uno hace muchas conjeturas en su cabeza. Uno piensa tantas cosas en su mente. Uno cree que porque la acción que uno hizo ya se derrumbó, ya el otro ya te va, que te catalogó, ya, piensas que ya se acabó el mundo. Y nomás te vuelves a topar con la persona y platicas con él y ves que no hay absolutamente nada. Dices tú: wow. A eso, permíteme decirte, pero la Biblia le llama malicia. Porque no hay maldad sin malicia. Siempre nace en el pensamiento del corazón: ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿Estaré actuando correctamente? ¿Todavía Dios me amará? ¿Por qué no estoy recibiendo esto? ¿Por qué no estoy recibiendo lo otro? Para mí fue una semana de tormento. Para mí fue una semana que no sabía ya qué hacer. Y simplemente entender que en el corazón de mi pastor no había ninguna molestia hacia mi persona. Cuando yo traía una maraña completa, créame que ese domingo, al siguiente domingo, yo le volví a decir al Señor: si tú no subes, yo no subo. Dice la Escritura en este salmo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios anhela para usted y para mí? El propósito de Dios en mi vida no tanto es que me mueva en los dones o en los talentos que Dios me ha entregado. El propósito de Dios en mi vida es que yo sea formado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. No hay otro propósito para Dios más que Él quiere ver en Tijuana a muchos Jesucristos a través de usted. Nomás por este lado me dijeron amén. Acá también. Dios quiere ver en su trabajo a un Jesucristo a través de usted. Quiere ver a un Jesucristo en su hogar a través de usted. Con sus hijos, con sus nietos y con sus vecinos. Sí, con sus vecinos también. Dice la Escritura, Gálatas 4:19, dice su palabra. Esto lo escribe Pablo. Y fíjese bien lo que dice la palabra. Hijitos míos, léalo conmigo. Pablo les dice: ¿cómo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo veía una actitud en una persona y decía: te falta mucho. Te falta mucho para llegar a ser como Cristo, pero no me voy a echar para atrás. Te voy a enseñar, te voy a dar lo que Dios me da a mí para que en tu vida sea formado Jesucristo. Yo no me rajo, decía Pablo. Yo te voy a seguir enseñando. Mi propósito es seguirte dando a ti las palabras que Dios me dé para que tú seas formado igual que Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida?
moverme en los dones. Eso viene en el pie de página del contrato, ¿ok? En el pie de página del contrato viene que va a haber milagros. Bueno, yo pensé que Dios se emociona. Es que uno nunca lee las letras chiquitas en los contratos. ¿Verdad que no, Juan? Los problemas son las letras chiquitas. Es como es abogado, hay que cuadrarse. Cuando uno no lee en los contratos las letras chiquitas, es cuando Dios te dice, ahí te voy a usar en dones, en milagros y en todo lo que... Y uno nunca los lee. Pero el propósito de Dios no es lo que viene allí. El propósito de Dios es, yo quiero que tú seas formado igual que mi Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Dice la Escritura, 2 Corintios, capítulo 4. Aquí es donde empieza en la palabra podemos empezar a ver lo que Dios quiere que esté sucediendo en nuestra vida. Léalo conmigo. Nosotros, ¿qué dice? Que vivimos siempre, estamos entregados ¿a qué? A muerte. ¿Por causa de quién? De Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en quién? En nuestra carne ¿qué? Mortal. Pablo está diciendo desde ahí, aunque tienes vida eterna, un día vas a morir, tu cuerpo va a morir, pero ojo, ahorita vamos a ver de qué manera es como yo voy a morir. Creo que ya capté tu atención, ¿verdad que sí? Porque aquí dice la Escritura, estamos entregados a muerte. ¿Así lo lee? ¿Sí se fija? Dice, estamos entregados ¿a qué? A muerte. Dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne actual, que muere. En nuestra carne, ¿qué? Mortal, porque un día mi carne va a morir. ¿Cómo va a morir? Como la de Jesús. Como el cuerpo de Jesús. ¿Cómo va a morir? Como el cuerpo de Jesús. ¿Cómo murió el cuerpo de Jesús? Era un cuerpo de carne y sangre. Estaba en la cruz, le hicieron heridas en las manos, en la espalda, en el costado y en los pies, y él, toda su sangre fue derramada por amor de nosotros. Fue el precio con el que nos compró. ¿Estamos aquí? Ok, así va a morir nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Va a morir y va a quedar en una tumba, si es que el Señor no viene antes. Pero si es así, dice, en esta carne mortal, Dios quiere que Jesús se manifieste ahorita, en lo que estoy viviendo. Dios quiere que manifieste su carácter, que manifieste sus palabras, que manifieste su amor, que manifieste sus acciones de bendecir a los demás. Y yo le quiero hacer una pregunta. Imagínese ahorita que usted ahorita es Jesucristo. Solamente imagínese, ¿ok? A ver, un tantito, cierre sus ojos. Ahora sí, dígale, Señor, ayúdame a entender esta palabra en el nombre de Jesús. Abra sus ojos. Imagínese que ahorita es Jesús y yo soy el de la sinagoga que está leyendo la lectura. ¿Usted qué haría? Estaría diciendo, este no sabe ni lo que está leyendo. ¿Así estaría Jesús? A lo mejor sabría que ni siquiera me daba cuenta de lo que yo estaba leyendo. Pero ¿cómo actuó Jesús? Con sabiduría, con entendimiento. Había gente que ya lo veía y ya nomás estaban viéndole a ver en qué lo podían cachar de error. ¿Ven, Felipe? Y entonces un día viene Jesús y todos, a ver, vamos a ver qué hace. Sin miedo, porque él está como Jesús. Ponte aquí, ponte aquí. Y entonces ahí había un joven que tenía la mano seca. Un hombre que tenía la mano seca. Bueno, ¿me acompañas? ¿Sí? Entonces, él tenía la mano seca. A ver, ponla así, tu mano, así como que, sí, así. A ver, no les des la espalda. Un poquito. Sí, súbete, sí. Hay que irse acostumbrando.
Eso está, entendió la indirecta. Tiene la mano seca y están los de la sinagoga. A ver, ¿qué hace Jesús? Porque hoy es sábado y el sábado no se trabaja. Y Jesús pregunta y dice: ¿es bueno hacer el bien o hacer el mal en día de reposo? ¿Es legal o no? Y todos nomás se quedaban callados escuchando, a ver qué hace Jesús. Y entonces de repente Jesús le dice: extiende la mano. No lo toca, simplemente le dice ¿qué? Le dice ¿qué? Extiende la mano. Dice que al momento en que la extendió, su mano, muévela así, fue restaurada. Amén. Tú eres Jesús ahorita, ya bájala. Imagínate, aquí estás y hay alguien que te está acosando, hay alguien que te está diciendo: a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo actuó Jesús? Con sabiduría. Y estos se salieron luego a decir: ahora sí, ¿cómo hacemos para que Jesús muera? Quiero preguntarte, ¿tú crees que Jesús no sabía que donde se leía la palabra muchos lo criticaban y lo juzgaban porque hacía milagros en sábado? Jesús sabía. Y él siempre bendijo a la gente. ¿Lo crees? Ahora, es importante, gracias. Si tú y yo actuáramos como Jesús, ¿cómo Dios quiere que actuemos? Dice la Escritura. Pablo dice: yo quiero que sea formado Jesús en nosotros. Pablo les dice a los corintios, les dice: siempre tienes que morir a ti para que la vida de Jesús se manifieste en tu vida. Quiere decir que yo, Paco Treviño, todavía no tengo la sabiduría de Dios, todavía no tengo la gracia de Dios, todavía no tengo los pensamientos de Dios, todavía no tengo lo que Jesús tenía, pero Jesús dice: yo quiero que seas igual que yo. Quiero que camines para adelante, no que camines en retroceso. ¿Cómo entender que debo de caminar y echar mano de la vida eterna y saber que de hoy en adelante mi vida va a ser muy diferente a la de muchos? ¿Tú crees que acaso Jesús no sabría la muerte que él iba a tener? ¿Tú crees que Jesucristo no sabría la muerte que todos los demás iban a tener? Por eso Jesús viene y muere en la cruz y dice: bueno, ahora sí, yo voy a estar contigo y te voy a enseñar cómo vivir una vida como yo la viví. Dice la Escritura, aquí empieza lo bueno, Romanos capítulo 12, verso 1. Espero que me vaya comprendiendo. ¿Me voy explicando? A ver, dígame, ¿me voy explicando? A ver, si hay alguien que no, levante su mano y le pregunte a mi esposa. No, no es cierto. Me pregunte a mí. Romanos 12, 1 y 2. Dice la Escritura, dice la palabra: así que, léalo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis, léalo conmigo, no os conforméis a este siglo, sino que, otra vez, sino que, transformaos, dice la palabra. Debe de haber, la palabra original es metamorfosis. Debe de haber una transformación en nuestra vida. Debemos de tener una transformación en mi vida, de ser un gusano a ser una mariposa, en el buen sentido de la palabra. Aquí no hay malicia, pero por el que lo haya tenido. Pero Dios quiere que seamos transformados de ser un gusano a alguien que no vuela a alguien que vuela. Alguien que está pensando en que todo el tiempo va a estar ahí de arrastrado a alguien que vuela. ¿Estamos aquí? Dios quiere esa transformación en mi vida. Dice: así que transformaos. ¿Cómo? ¿Por medio de qué?
de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Yo no entiendo, Señor, cómo ahora quieres que en vez de seguir caminando, ni siquiera entendía que estaba caminando hacia atrás. Ahora quieres que entienda que voy caminando hacia adelante. Pues explícame, porque la verdad estoy más confundido. Así como Paco cuando andaba pensando que Isidro ya estaba molesto con él. Unas confusiones que no entendemos. Y Dios tan sencillo dice, da el primer paso. Mañana te voy a usar. Y tú, de veras, Señor, mañana. ¿Y cómo me vas a usar? No te preocupes, dice, para que tú entiendas y compruebas que mi voluntad para contigo es buena, es agradable y es perfecta. Hace muchos años compartí este versículo, no esta palabra. Y yo les dije un tip a las mujeres. Cuando te pregunten cómo estás, diles como la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo le vas a contestar a tu esposo cuando te pregunte cómo estás? Algunas aprendieron. Entonces, entender que Dios quiere una transformación en mi vida, quiero que veas que es el deseo de Dios que mi vida sea transformada. Fíjese bien lo que dice Santiago 3:8. Voy a pedirle al teclado todavía no. Ahorita digo aquí. Santiago 3:8 y 9. Léalo conmigo. Dice, Santiago 3. Es que yo puse desde otro versículo. Ok, espérame tantito. Santiago 3:8, ¿verdad? Les dije. Dice la palabra. Vamos a leer desde el 7. Salud. Dice la palabra desde el 7. Es que era el 7, nomás que le noté el 8. Dice, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes. ¿Está escuchando lo que leemos? Dice, toda la naturaleza de las bestias, de las aves, de las serpientes, de los seres del mar, que dice, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Verso 8, pero ningún hombre puede domar. ¿Qué puede domar el hombre? Puede domar a un perro, puede domar a un león, pero dice, la lengua, muy difícil domarla, dice. Dice, la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Fíjese bien lo que dice el verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella, ¿qué dice? A los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No me tome a mal, pero aquí dice uno, maldecimos. Y muchas veces luego uno piensa en cuáles son las maldiciones que va a decir. O decir, yo nunca he hecho maldiciones. Pero recuerde, bendecir es bien decir. Maldecir es maldecir. Decir cosas malas en contra de otra persona. Entonces, la palabra me da a entender que ese es el pensamiento que Jesús tenía. No pensemos mucho en qué es lo mal que decimos hacia otra persona. Simplemente a veces nosotros hacemos un juicio contra alguien o incluso contra nosotros mismos, diciéndome que yo no soy un buen hombre o que no soy una buena mujer. Y entonces quiere decir que allí conmigo estoy maldiciendo mi vida porque estoy hablando mal de mí. ¿Estás aquí? Ese es el problema que yo tuve en mi mente esa semana. Cuando Jesús estaba pensando otra cosa de mí. Nosotros mismos hablamos mal hasta incluso de nosotros mismos, no hablando maldiciones, pero sí
menospreciándome, sí haciéndome menos, sí diciendo que no soy capaz, sí diciendo que no puedo. Y hay muchas cosas que he ministrado a muchos hombres, en su mayoría, que están con esos dos pensamientos: es que no sirvo para nada, es que no pude, es que fracasé, es que no soy buen padre, es que no soy buen hijo, es que esto, es que el otro. No vamos a hablar la raíz de eso, pero algún día lo voy a compartir. Pero quiero decirte una cosa: si tú y yo estamos en ese momento solamente escuchando esa mala palabra que viene de mis pensamientos, ya no tanto hacia otros, sino sería peor hacia otros, porque la palabra de Dios dice que ellos también son formados a la semejanza de Dios. Dios tiene un propósito para ellos. Muchas veces hablamos por alguien, mal de alguien, y Dios dice: no, porque Él está hecho a mi semejanza. Jesús estaba aquí, el hombre de la mano seca estaba allí, y Él veía que ellos, sus corazones los veía. Sabía que saliendo de allí, si Él los sanaba, iban a ir a hacer una conspiración en contra de Jesús, y Jesús sabía eso. Jesús conocía los corazones de los hombres, pero Él sabía que un día iba a morir. Él sabía que un día estaría en la cruz, lo que ellos no sabían. Al contrario, ellos estaban buscando ocasión para matarle. ¿Por qué? Porque sanaba en día de reposo, porque decía que Él era hijo de Dios, porque hacía milagros, y además les estaba quitando el negocio. Ya todos estaban volteando a Jesús. Dice la palabra, Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos a leer Filipenses 2, 5. ¿Está aquí? Dice la escritura 2, 5. Haya pues, léalo conmigo, haya pues en vosotros este sentir que ¿qué? Que hubo también en ¿quién? Dice, el cual, verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho como semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Pablo. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué hizo Jesús? Él no dijo que al cabo yo soy Dios. Él dijo: ahorita soy humano. Ahorita puedo entender que Dios quiere cumplir su voluntad en mí. En una ocasión, Pedro saca la espada y le quita la oreja a Malco, el hijo del sumo sacerdote, y ese fue el último milagro que yo creo que Jesús hizo muy visible y nadie se dio cuenta. Jesús ve a Pedro que le corta la oreja a uno de los que venían ahí con espada, y él agarra la oreja y se la pega. Dice: no, Pedro, así no es. Imagínense. Dijo: ¿qué no sabes que si yo ahorita le pido al Padre que mande legiones de ángeles, Él me las va a mandar? Pero ¿cómo estaba pensando Jesús? Su muerte, que Él sabía que iba a vivir, Él sabía que la iba a vivir. Para eso vino. Pero si tú y yo, dice la palabra, que lo que Dios quiere es formar a Cristo en mi vida, entonces para eso estamos aquí. ¿Para morir? Como que los amenes ya no funcionaron. Tenemos que morir a nosotros para que la vida de Jesús se manifieste en mi vida.
¿Cuántas veces no has dicho, uy, yo si fuera antes ya lo hubiera? No te preocupes, mira, ¿qué quiere decir? Que ya no estás caminando para atrás, que ya estás avanzando hacia adelante, a la vida eterna, entendiendo una cosa: ya no puedo actuar como actuaba antes. Oh, si me conociera antes, de cada 5 palabras, 4 eran maldiciones. Bueno, gracias a Dios que ya nomás es una. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que ya no puedes caminar para atrás. ¿A dónde te va el Señor a llevar el Señor? De cada 10 palabras sean de bendición. ¿Estás aquí? Dios nos enseña, Dios quiere. Hay cosas por las cuales Dios me está llevando hacia adelante. Capítulo 2, verso 16 de Primera de Corintios. Y ahora se pido al del teclado que pase. Primera de Corintios 2, 16. Dice la palabra: porque léalo conmigo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién les instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Ok, ahí le va. Yo puedo decir, es que no puedo. Y el Señor dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo. Entonces yo tengo la mente de Cristo. Es que no sé, no soy buen papá y no soy... pero yo te capacito, dice el Señor. Es que no he prosperado, hay cosas que he fracasado. Bueno, dice el Señor, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Y entonces, ¿qué empieza a hacer el Señor? Empieza a callar mi mente. ¿Cuántas veces tú crees que después de eso Isidro me invitó a predicar en los 3 domingos? Ni una. Me conoció, dijo, este nomás es bueno para 1, para 2. Pero ¿qué pasó? En mi corazón ya estuvo un entendimiento tan claro de decirle, Señor, ahorita te puedo decir, mi esposa y yo hemos dirigido encuentros y lanzamientos, nomás ella y yo. Y son muchas ministraciones. Y realmente, tanto un encuentro como un lanzamiento, Isidro las compartió todas. Tenía una gracia para compartir alrededor de 25, 26 ministraciones. Y no se cansaba. Y no se hacía bolas. Y cada una de ellas es una gran bendición. Por eso queremos que tomen un encuentro con Jesús. Era algo tan maravilloso escucharlo a él. Y cuando llegó un momento de entender nosotros, oye, te tocaron 10 para compartir a mi esposa y a mí. Ay, se nos hacía tan pesado. Una ocasión que mi esposa fue y le dijo, oye, fíjate que está pasando esto. Y le dice a mi esposa, compártela tú. Mira, se trata de esto y de esto, así como bien sencillo. Oye, uno no está capacitado para eso. Hay cosas que Dios tiene prisa en nuestra vida. Dios quiere usarnos porque hay mucha gente allá que camina mucho para atrás, sin saber. Porque tú y yo no lo sabíamos. Pero cuando tú tienes vida y vida en abundancia y vida eterna, hay algo diferente en ti, hay algo nuevo en ti. Ves a una persona que dice no puedo, no sé, y tú dices así era yo cuando así era yo como tú. Pero ahora en Cristo digo, todo lo puedo en Cristo. Ahora empiezo a entender que mi vida tiene un propósito, tiene un sentido. ¿Cuántos no te has topado en alguna ocasión viendo que está en una vida de pobreza, de tristeza, de endeudamiento? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado con las tarjetas de crédito? No levante la mano.
¿Cuántas veces no nos hemos equivocado en cosas y ya estás, te lo digo por experiencia, estás 10 años en el buró de crédito y dices tú, gracias a Dios, ya nomás te dijeron que ya no estás y órale otra vez, ¿verdad? Qué triste. Qué triste que caigamos otra vez en el mismo. Qué triste que no entendamos el saber que Dios tiene una vida mayor para mí, donde hay bendición, donde hay gloria, donde hay vida eterna, donde hay vida. Fíjese lo que dice 1 Corintios 15, 39. Quiero que ponga mucha atención, porque esta palabra sí necesita poner mucha atención. ¿Qué dice? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pablo dice, siguiente versículo, y hay cuerpos celestiales. ¿Y cuerpos qué? Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Siguiente versículo. Una gloria es la del sol, otra gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ojo con el siguiente versículo. Así también, léalo conmigo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Voltee para acá. Si yo muero, mi cuerpo lo van a enterrar, porque si no, va a apestar. Se va a corromper mi cuerpo, va a oler feo, pero hay un periodo de alrededor de 4 años, 11 meses y 29 días, así lo especifica el Panteón, para sacar los huesos. No dice 5 años, dice 4 años, 11 meses, 29 días. Allí es cuando realmente se pueden sacar los huesos. Es como una costumbre que se tiene de enterrar al cuerpo. Y como tú compras un espacio que nomás caben 4 o 5 cajas, dices tú, bueno, pues hay osarios donde agarran, ven la caja ahí que tuviste muy bonita cuando te tenían ahí en la capilla, que ni la veíste y que costó muy cara para que la pagó, pero lo hizo con todo su amor. Y te das cuenta que después de 4 años, 11 meses, 29 días, ya la caja era más de cartón que de madera. Y te das cuenta que ahí hay algo de ropa y están los huesos y se sacan. Qué sangre de los que trabajan en los panteones. Los agarran. ¿Quiere la ropa? Y yo, no. Y la ponen en una bolsa y lo ponen en el osario. Se corrompió. Por eso dice la Biblia. ¿En qué era el versículo? Se siembra, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Eso a mí me va a pasar si es que yo muero antes de que Cristo venga. Vuelvo a repetir,
Eso a mí me va a pasar si es que yo muero antes de que Cristo venga. ¿Estás aquí? Ahora, dice la Escritura: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará ¿en qué? En poder. Pero aquí no me dice de una persona muerta, me dice de una persona viva. Yo siembro en debilidad, pero resucito en poder. Yo siembro en deshonra tal vez, pero resucitaré en gloria. Fíjese lo que dice el siguiente versículo: se siembra en cuerpo animal, pero resucitará en cuerpo ¿qué? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fíjese bien lo que dice el siguiente versículo: así también está escrito, fue hecho el primer hombre. ¿Quién? ¿Y cómo le pone? Alma viviente. Pero el postrer Adán, ¿de quién está hablando al postrer Adán? De Jesucristo. Dice, Él es espíritu vivificante. ¿Qué es Él? Espíritu vivificante. Rápidamente, Lucas 24, dice la Escritura. Este es un versículo que me encanta a mí leerlo aquí. Dice, mirad mis manos, les dijo Jesús, mirad mis pies, que yo mismo soy. Estaba Pedro. ¿Ven, Pedro? No sé que no te llamas Pedro, pero te estoy poniendo Pedro. Dice, mirad mis manos. Dice, mirad mis pies, yo mismo soy. No creían que Jesús había resucitado. Y le dice, palpad. Pálpame. Sí, soy yo. Si tenías duda, Pedro, porque me viste en la cruz y morí, pálpame. Y le dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Repita conmigo, carne. ¿Qué dijo Jesús? Que ahora Él estaba constituido su cuerpo en incorrupción. No el que quedó allí, sino que nació y resucitó en una incorrupción. Ya no es corrupto su cuerpo, ya no va a morir, ya no se va a echar a perder. Él resucitó en una incorrupción. Dice, pálpame. Y todavía le dice a Tomás, te tocó, Tomás, está bien, aquí, pon tu dedo aquí. No, tú aquí. Y mete tu mano aquí, para que veas que soy yo. Es el que me enterraron la lanza, y es el que me enterraron los clavos en las manos. ¿Ya viste? Gracias. Tú quédate. Hay cosas que no entendían todavía los discípulos. Y déjame te digo, dice, siguiente versículo, como todavía ellos, ¿lo ponemos? Es Lucas 4:39. Estamos en el 39. No, 24:39. ¿Sí? Es que quiero que pongan el versículo, por favor. Dice, y todavía ellos, así empieza, todavía ellos. El siguiente, el 41. Ahí, léalo conmigo. ¿Qué dice? De gozo. ¿Y estaban qué? Les dijo. Todavía se quedaron. ¿No es un fantasma? ¿Va a comer? ¿Y qué crees que hizo Jesús? Comió delante de ellos, para que vieran que Él no era un fantasma. Pálpale, mete tu dedo, mete tu mano, vas a ver que soy yo. ¿Tienen algo de comer? Todos los discípulos así como. Gracias. Dice la Escritura, y con esto termino, Efesios 5:30.
Dice la palabra, Efesios capítulo 5:30. ¿Te pones de pie y lo leemos juntos? Léelo junto conmigo. Dice, porque... Ok, vamos a leer el 29. Ese mero. ¿Qué dice la palabra? Porque nadie aborreció jamás, sino que ¿qué? Ok, dice la palabra entonces que yo amo mi cuerpo. ¿Quién quiere su cuerpo? Tenemos un bonito cuerpo. Todos tenemos un bonito cuerpo, ¿verdad que sí? Todos tenemos un bonito cuerpo. Y no haya malicia en su corazón. ¿Sí? Dice unos más altos, otros más chaparros. No, que no haya malicia. Usted tiene un bello, y dice la palabra, y todos lo sustentan y lo cuidan. Dice Jesús, yo también cuido mi cuerpo y lo sustento y lo cuido. Dice siguiente versículo, porque somos miembros ¿de qué? Y dice, de su carne, no dice de su carne y de su sangre. Ya no puedo decir que pertenezco a Cristo como su carne y su sangre, porque Él ya tiene otro cuerpo. Ya no es carne y sangre. Él su sangre la dio toda en la cruz. Él resucitó en un nuevo cuerpo. Y dice la Escritura que tú y yo seremos transformados si es que no morimos el día en que Él venga en las nubes. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Su cuerpo será, aunque murió en corrupción, resucitará en incorrupción. Y nosotros, voltea al que está a tu lado, dile, y nosotros, dile, eso espero que tú también, dile. No, no es cierto, no le digas eso. Pero dile, y nosotros, dice, seremos transformados. ¿Qué es lo que Dios quería? Que ya no fuéramos un gusanito, sino que voláramos. Que ya no fuéramos unos arrastrados, sino que fuéramos quien volara. Entonces Dios me quiere transformado. Yo ya voy caminando a una transformación. Voy caminando a una transformación. Transformados por medio de la renovación de mi entendimiento. Oye, antes hacía esto, ya no lo hago. Antes decía esto, ya no lo hago. Antes pensaba así, ya lo voy haciendo, pensando menos. Yo voy cambiando y es un proceso delante de Dios. ¿Para qué? Para que mucha gente conozca cómo has cambiado. Para que mucha gente diga, oye, tú eras otro antes. Y tú le puedas decir, es que yo tengo vida eterna. Te va a decir que estás loco. Dile, sí, yo también pienso lo mismo. Pero si tú y yo no morimos, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿En qué cuerpo? En un cuerpo como el de Jesús. Pero dice, luego nosotros, los que quedamos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en un cuerpo de gloria, con carne y huesos, ya no con sangre. Oye, qué maravilla entender esto. Creo que Dios tiene un plan ahorita para nosotros. No puedo vivir todavía entendiendo muchas cosas, pero lo que sí puedo entender, que el propósito de Dios en mi vida, que convierte todas mis luchas en victorias, es porque mi vida no es la misma de antes. Yo estoy caminando
hacia una vida eterna que Dios me entregó. Y estoy haciendo que haya una transformación, porque Dios quiere ver a muchos Jesucristos en Tijuana o de donde seas, empezando por tu casa. Un pensamiento como el de Jesús, una acción de Jesús, una sabiduría de Jesús, unas palabras de Jesús. Entender que somos transformados, cambiados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? Cierre sus ojos. Yo le voy a pedir que esta palabra no solamente la haya escuchado hoy, se suben a internet. Y no me interesa que tenga ahí cuántas vistas, no es lo que quiero. Lo único que quiero es que usted y yo la comprendamos, la entendamos, visualicemos lo que Dios me está diciendo. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Que yo sea transformado a su imagen. Dile, cámbiame, Señor. Si hay alguien aquí que viene por primera vez, yo no te voy a pedir que pases para enfrente, solamente allí. Todos tenemos nuestros ojos cerrados. Pues si tú vienes por primera vez, levanta tu mano. Solamente el Señor quiere saber si estás aquí por primera vez. Levanta tu mano derecha si vienes por primera vez. Gracias, Señor Jesús. Quiero que hagas conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, tú que vienes por primera vez, dila en voz alta y todos le ayudamos. Dile, Señor Jesús, hoy creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo en tu poder, creo en tu palabra. Ahora te recibo en mi corazón, entendiendo una sola cosa: que tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Dile, gracias por enseñarme a vivir de hoy en adelante una vida nueva, una vida en abundancia, y echar mano de la vida eterna. Yo anhelo, Señor, esta palabra en mi corazón. Dile, cámbiame, transfórmame, ayúdame a renovar mi entendimiento día con día, y hazme hablar como tú hablabas, tus mismas palabras, tu misma sabiduría, bendecir y no maldecir, en el nombre de Jesús.